De Zamora, hemos contado con la presencia del escritor y lingüista Santiago Trancón, quien se ha adentrado en las huellas judías en el Quijote. Buenas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes. Explícanos brevemente en qué ha consistido un poco tu intervención. Bueno, he hablado sobre todo de las huellas judías y las huellas, digamos, leonesas, entendiendo por leonesa lo que era el antiguo reino de León, que incluía, por supuesto, Zamora, fundamentalmente, Tierra de Campos, Sayago, Sanabria. En fin, todas las huellas que he encontrado en el Quijote referidas, que además se une el tema, leonés con el tema judío. Esta zona de refugio de judíos, está muy emparentada con Cervantes y todo lo que cuenta da indicios y referencias muy claras, no solo a su origen judío, sino también a aspectos físicos, geográficos, históricos de esta zona. También se ha aludido a ese doble juego de la Mancha, más que por lugar geográfico, como la Mancha judía, la Mancha de la estirpe. Por supuesto, él distingue entre linaje y patria y dice que la Mancha alude tanto al linaje como a la patria. Aparte de eso, hay otras alusiones muy claras, como yo que sé, la censura que hizo a una alusión al tzitzit, es decir, a una prenda judía con la que el propio Don Quijote hace un rosario, que luego lo sustituye por una especie de frutos de alcornoque, para no aludir a esa referencia judía. Luego está clarísimamente también otras alusiones muy directas, en burlas que hace constantemente del tema de la Inquisición, del tema de los ajusticiados, y infinidad de huellas que va dejando a lo largo de todo el texto, que solo se pueden entender desde la perspectiva de un judeo converso que está criticando de forma inteligente, irónica, muchísimo que tiene que ver con la intransigencia de la España de aquel momento, y junta a dos figuras clave, que digamos un cristiano viejo, Sancho, con un cristiano nuevo, Don Quijote, y él une y enfrenta esas dos maneras y busca siempre una síntesis, una armonía, y ese es el mensaje profundo del Quijote en el fondo. Huellas ideológicas, pero también huellas geográficas en la toponimia del libro. Por supuesto, hay muchas referencias, una de ellas desde luego muy evidente, y los que lean ahora el Quijote lo pueden ver, cuando alude a las lagunas de Ruidera. Hace un comentario ahí extrañísimo, Cervantes, donde habla de que solo se crían en esas aguas unos peces burdos y desabridos. Y una cosa extraña, porque en las lagunas de Ruidera o incluso en las lagunas de Sanabria se criaban truchas y barbos y peces abundantísimos siempre, y en cambio el único sitio donde se criaban esa especie de peces extraños que vienen del Jurásico, que son las lampreas, pues se ha dado en esta zona desde la época de los romanos, y especialmente en la Edad Media los monjes cultivaron, por eso se llama toda esa zona la zona de la lampreana. Esas lagunas, que antes eran mucho más extensas, son las que tienen la cabeza Cervantes a la hora de reconstruir y transponer y cambiar nombres. Le llama de Ruidera, que es un juego constante que hace en el Quijote para encubrir los nombres en los que él se inspira, y que él naturalmente tuvo que conocer de forma muy directa, porque ese dato tan preciso sobre la alusión a esos peces, que además no tienen escamas, están prohibidos en la comida judía por ese dato, pues que haga esa alusión no deja de ser sorprendente. O otra alusión muy directa a las aceñas del Duero, que las coloca en el Ebro, pero en el Ebro nunca ha habido aceñas, jamás. Y las que describe claramente pues tienen que ver con Zamora, con las aceñas cercanas. Zamora, Zaragoza, Ebro, Duero, juega con un poco con esa similitud, esa paronomasia de palabras, y hay ahí ese juego constante en Cervantes, que es apasionante el descubrirlo, no inventarlo, sino simplemente el descubrirlo, porque otra cosa es, digamos, fantasear y llegar a conclusiones absurdas, como se ha hecho incluso con la propia patria de Don Quijote, donde, bueno, sesudos estudiosos, que sé yo, lo colocan en Villanueva de los Infantes, pues, tomando al pie de la letra algunas alusiones que hace que no encajan para nada en el Quijote, y caen un poco casi en el propio delirio en el que denuncia Cervantes, que es tomarse al pie de la letra los libros de caballerías. Pues estos estudiosos se toman a veces al pie de la letra, y mal, los datos a los que él alude. La Mancha no la conocía Cervantes para nada, nunca estuvo allí, ni siquiera de paso, porque para ir a Sevilla iba por la ruta de la Plata. Y, en fin, todo eso lo que nos está indicando es que Cervantes quiso realmente encubrir muchas cosas, no decirlas, pero dejar indicios suficientemente claros como para que, recomponiendo todas esas alusiones,
quede de una manera absolutamente meridiana y clara la vinculación suya con esta zona y con el origen judío. Una explicación muy clara es que él vivió en Valladolid de niño y no sabemos desde 1551 hasta 1566 dónde estuvo. ¿Quién nos dice que, por lo que se puede deducir claramente, es que vivió en esta zona? Vivió de niño y hasta joven. ¿Dónde? Pues en su familia, sus antepasados, sus tíos, sus abuelos, quién sabe, y que conoce suficientemente bien esta zona de mano muy directa, y eso solo se aprende cuando es niño o joven, y entonces ese es el caldo del que él reconstruye, inventa y fantasea la gran fábula del Quijote. Pero si queremos ver es de dónde procede eso, pero no tomándolo al pie de la letra, claro, sino viendo este fondo del que se nutre, y en ese sentido dar un sentido al Quijote que yo creo que hay que reinventarse el Quijote, hay que cambiar la iconografía. Esta simplificación un poco reduccionista y burda de dos personajes estrafalario con otro, en fin, barrigudo y medio tonto, ahí perdidos en un campo yermo y estepario, esto no se corresponde para nada con el Quijote. Es que no hay ninguna sola página de que dé pie a esto. Esto ha sido una imagen muy potente que se construyó en el siglo XVIII y que ha tenido mucha fortuna, y que está bien que siga por ahí, pero es que hay que reivindicar un Quijote mucho más moderno, mucho más profundo, mucho más interesante, con otra iconografía, con otra imagen de fondo. Y la imagen de fondo son campos, encinas, prados, montañas, riscos, son ríos, son laceñas, son todo lo que está aludiendo desde el principio al final Don Quijote. Donde ocurren esas aventuras son en un contacto con una naturaleza muchísimo más pujante, mucho más poderosa, donde se sienten libres, que era donde vinieron a refugiarse los judíos, protegidos entre otras cosas por los duques de Benavente, los conde-duques, que eran de origen judío, los Pimentel, y aquí la Inquisición tardó en imponerse por lo menos 50, 60 años, y eso dio pie a que todavía Cervantes pudiera mamar esa tradición judía de forma muy directa, y luego pues aparece, pero vamos, a cada página en el Quijote, en cuanto lo leemos, con un poquito de ojos abiertos, simplemente, no inventando nada. No hace falta decir, yo no soy partidario de estas cosas, decir, no, es que nació en Cervantes. No lo sabemos, si no lo sabemos no nos lo inventemos. No vamos a hacer lo mismo que hicieron inventando que nació en Alcalá. ¿Pero por qué? Eso es un invento total, naturalmente, una partida de nacimiento falsa. Pues si no hay huellas, si no va a haber documentos, porque es imposible que los haya. Lo que sí hay es huellas invisibles en los textos. Esas sí que son reales, esas sí que son importantes, porque además estimulan la crítica, el pensamiento y el conocimiento profundo de un libro que no se puede reducir a la figura, digamos, ese icono tan simplista, ¿no?, de dos personajes por ahí perdidos en un campo pedregoso. Eso no encaja para nada. Y la profundidad que tiene el Quijote como libro fundamental de nuestra cultura está relacionado con esa unión de un cristiano viejo, un cristiano nuevo, con una visión del mundo totalmente moderna, actual, y que hay que desempolvar, quitarle todo el lastre que en los siglos le han caído sobre Cervantes y el Quijote. Y es que es aquí en Zamora, en esta zona, donde debería empezar. Yo sueño con que hubiera un buen centro de interpretación del Quijote que uniera Zamora con Valladolid, con la Tierra de Campos, con Sanabria, con Cervantes, con Sayago, e hiciera un buen, pero fundamentado, no inventado, no decir estos molinos de aquí, de Consuegra, son los molinos. Bueno, pues si molinos de viento había por aquí, había muchísimos molinos de viento. Si todavía quedan molinos de viento en la zona de Tierra de Campos, pues reconstruyamos media docena de molinos de viento y de repente dicen, anda, esta puede ser La Mancha. En cuanto viéramos media docena de molinos de viento en Villagarcía, en Villalpando, en por ahí, diríamos, anda, aquí, pues, y si en lugar de estas peladas encinas que quedan, imaginamos que había un bosque de encinas como que había, anda, pues esto sí que encaja con lo que yo leo en el Quijote, etcétera. Una pena que, pero yo creo que algún día veremos este nuevo Quijote reinventado, revalorizado y con otra imagen totalmente distinta, y donde coloque, digamos, a Zamora en el centro de todo esto. El centro está aquí, en toda la zona de alrededor, lo que era antiguo el Reino de León, las montañas de León, baja de las montañas de León Don Quijote. Sí, ahí está todo. Pues nos quedamos con esa idea y terminamos con la frase que usted utilizó al principio del propio Cervantes, que lo oculto siempre sale a la luz. Exactamente. Muchas gracias. Nada, hasta luego.